¿Qué tal llega el equipo al debut de Liga? Bueno, yo creo que hemos hecho una pretemporada bastante buena, exigente. Yo creo que llegamos con los conceptos tanto defensivos como ofensivos bastante claros. En la línea del final de la temporada pasada, yo creo que el equipo está preparado para competir. ¿Cómo tienes a la plantilla para afrontar este primer partido? No sé si hay jugadores ya que están descartados porque son baja, no sé, Javi Jiménez supongo que sí, no sé si Abraham puedes contar con él, si tienes alguno más que tenga molestias. Sí, seguro la baja de Javi Jiménez. Luego hay 2 o 3 jugadores con molestia, pero aún tenemos el entrenamiento de mañana sábado y el del domingo, que apuraremos, y yo creo que esta gente que tiene molestia, yo creo que pueden llegar al lunes. Oidan desde Las Palmas que Michael se va al equipo canario, ahora lo veíamos bajando del autobús que se despedía de los compañeros. No sé si es una... Él me ha comentado que los clubes estaban hablando, pero es verdad que también llevamos toda la pretemporada con esto. A mí oficialmente el club no me ha dicho nada. Es verdad que vengo del entrenamiento, no he tenido tiempo prácticamente de hablar con nadie y no te puedo decir si está confirmado o no. El club yo no tengo noticia alguna de que esté hecho. También te digo que llevamos ya tiempo, que si mañana, que si, y no te lo puedo confirmar. Sí, un poquito saber qué le falta al equipo, a tu entender, para confeccionar una plantilla a tu gusto. Bueno, hay posiciones, evidentemente la del central, que nos falta una pieza, nos falta un jugador. En la zona de medio campo, si finalmente se fuese Michael, también, ahí necesitamos también algún jugador y bueno, luego hay también alguna otra posición que estamos estudiando. Y depende también si hubiese alguna baja más que se diese de aquí al final del mes de agosto, pero bueno, entiendo que algún jugador sí que tiene que llegar aún. ¿Eres crítico un poco con cómo se ha trabajado este verano? ¿Crítico? Si estamos a 17 de agosto, hay jugadores que se despiden, hay jugadores que no llegan. Un poquito, si te esperabas esto antes de empezar. No, he sido, como se suele decir el refrán, fraile antes, ¿no?, que cura, y entonces sé perfectamente lo que son estos días, sé por lo que está pasando Arnal, está trabajando bien, está poniendo todo su empeño en hacer una plantilla competitiva. El club, en este caso el presidente con la junta directiva, está haciendo todo lo posible porque tengamos el mejor equipo. Yo soy el entrenador y me tengo que adaptar a lo que tengo, ¿no? Evidentemente todo el mundo quiere tener lo mejor, pero sé dónde estoy y yo lo que estoy es ilusionado porque empiece el campeonato y con ganas de que empiece y contento con el trabajo que estamos haciendo. Y la última, el año pasado tuviste a Pleguezuelo. ¿Apostarías por Pleguezuelo en el central? Me gustaría tenerlo, evidentemente, un jugador que en el tiempo que lo tuve me creó muy buenas sensaciones, me gusta mucho como jugador, pero Pleguezuelo ya ha dicho que se queda en el Arsenal, entonces no tenemos ninguna opción sobre él. Bueno, eso me ha parecido el diario Tarragona. Yo quería preguntarte qué esperas de este primer partido, qué crees que el equipo debe tener claro en este primer partido, sobre todo. Bueno, sobre todo yo creo que hemos hecho un buen trabajo defensivo, con las ideas claras, con cómo tenemos que defender y creo que también cómo tenemos que atacar, ¿no? Yo creo que esa mezcla de ser un equipo compacto, competitivo, que sea ordenado, que defienda bien ante un buen rival y que luego pues con los conceptos yo creo que llegamos con las ideas claras sobre lo que tenemos que hacer en ataque y yo creo que hay un Nasti que está en construcción, pero que se van a ver ya cosas de lo que nos vamos a encontrar durante la temporada o de lo que yo quiero. ¿Tienes claro ya el 11? ¿Qué equipo vas a poner en este estreno? Si no hay ninguna baja de aquí al lunes, sí. Yo lo tengo en mi cabeza, tengo alguna duda, pero yo creo que prácticamente va a variar poco de lo que pienso en estos momentos.
Buenas, José Antonio, José Sarmiento, Radio Ciudad de Tarragona. Déjame preguntarte por un nombre que es Cadamuro, este central que está estos días aquí al Nastic entrenando. No sé cómo lo has visto y si te ha medio convencido. Bueno, un jugador que ha estado en primera división, que tiene nivel, que es buen jugador. Se nos planteó la posibilidad de traerle a prueba ante la falta de efectivo o de un efectivo que necesitamos en esa posición. Y lo tendremos que valorar de aquí a unos días. Para mí es pronto, el jugador técnicamente se ve que es bueno, pero tenemos que ver más cosas y valorar más situaciones, y yo creo que de aquí a próximos días, 3-4 días, junto con Arnal, pues tendríamos que tomar una decisión. Y otros nombres, déjame preguntarte qué opciones tiene Luis Suárez en una delantera, como está Manuel Moral, está también Barreiro y Uche, de ser titular. Todas. Tenemos 4 delanteros, todos parten con las mismas posibilidades, viene haciendo un muy buen trabajo, nos da cosas diferentes, y habrá partidos en los que le tengamos de inicio, habrá partidos en los que lo necesitamos en la última media hora por las situaciones del partido en sí, pero un jugador que está trabajando muy bien y que estamos muy contentos con él. ¿Hasta qué punto lo que se vio en los 3 últimos partidos de Liga de la temporada pasada es un poco la referencia en la manera de jugar del equipo? Sí, es la idea, ¿no? Puede que en alguna fase del partido, en algún partido en particular, pues haya alguna variante, pero esa es la idea del Nastic que queremos, de lo que venimos trabajando, y yo creo que por ahí tenemos que ir, ¿no? Es verdad que nos falta aún, pero estamos en ello, contento con el trabajo que venimos realizando, pero sí que será parecido. ¿Y qué Tenerife esperas? No sé si has tenido la oportunidad de estudiarlo un poco. Tenerife. Bueno, un equipo que con Joseba hizo muy buen tramo final del campeonato, parecido a nosotros, un equipo que también juega claro, tiene una idea muy clara de su juego, lo hemos visto evidentemente, y un equipo muy competitivo, muy buen equipo con buenos jugadores, y un equipo que peleará este año por estar en la zona alta, y bueno, pues nosotros tenemos que estar preparados para competirla cualquiera y para que los 3 puntos pues se queden aquí en Tarragona.